Hola, soy tu amigo Alberto y hoy vamos a tener una charla súper interesante con una persona que se ha hecho a sí misma. Hoy te traigo una de esas conversaciones que te abren la mente y a lo mejor incluso te revuelven un poco por dentro, porque hay algo profundamente humano en lo que hace Kian Noren. No solo escribe historias, diseña mundos, crea personajes con heridas, conflictos y sueños, y luego los suelta en la página para ver cómo sobreviven. Pero lo más impresionante no es eso, lo más impresionante es cómo se ha construido a sí mismo. Kian tiene 24 años, vive de escribir, ha publicado 12 libros, pero antes de ser escritor fue muchas cosas: emprendedor, programador, nómada digital, aprendiz de 1000 caminos distintos, hasta que un día, literalmente en una tetería en las montañas de Taiwán, escribió en su diario una pregunta que cambió todo. ¿Puedes dejar de perseguir luces y elegir una sola? Y eligió la escritura. Desde entonces escribe con una obsesión lúcida, con una mente estratégica y con una profundidad emocional que no le ves a muchos adultos con el triple de su edad. En esta conversación hablamos de cómo construye personajes desde heridas emocionales, cómo los enfrenta al dolor, cómo ha creado mundos con sentido y cómo todo eso en el fondo le ha servido para entender mejor su propia vida. Verás cómo disecciona el alma de un personaje, cómo ordena el caos creativo y cómo cada decisión que toma en la ficción le deja preguntas reales en su día a día. Si alguna vez te has sentido atrapado por tu propia indecisión, si te cuesta elegir un camino o mantener el foco cuando aparece una idea brillante, este episodio también es para ti. Pero antes quiero darte la bienvenida al podcast de Alberto Cartier. Si eres un oyente habitual, quiero agradecerte por tu tiempo y tu amistad y que estés aquí para compartir esta conversación hoy. Y si eres nuevo en el podcast de Alberto Cartier, quiero aprovechar para darte personalmente la bienvenida. Que hayas escogido este episodio me dice algo de ti, me dice que eres una persona curiosa, que quiere avanzar y crecer en su vida. Y que para ti, igual que para mí, tu tiempo es importante. Soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario, formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo de habla hispana. Si escuchas el episodio completo te vas a llevar una masterclass brutal sobre cómo crear personajes reales desde heridas emocionales, herramientas prácticas para entender la psicología humana a través de la ficción, una mirada íntima a cómo vivir de lo que amas sin caer en el autoengaño, una historia inspiradora de foco, constancia y cómo dejar de perseguir 1000 caminos para elegir uno solo con los ojos abiertos, y una conversación honesta, profunda y emocional que te puede servir como espejo si tú también estás construyendo tu propio camino. Pero antes te quiero pedir un pequeño favor. Para un podcast como este es muy importante que te suscribas. Eso nos ayuda a traerte los episodios a coste cero. Solo tienes que dar al botón de suscribir y ya está. No te obliga a nada y nos ayuda mucho. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues bien, me hace mucha ilusión conocerte, tío. Sí, qué bien. Nada, a mí también me hace ilusión ahí conocer a un lector más en uno a uno y no a través solo de correos, que suele ser la relación normal que tengo con mis lectores. Me encantan tus libros. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa porque es estupendo. He estado investigándote un poquito porque no sabía prácticamente nada de ti, aparte del mail este, no diario, pero sí bastante frecuente que envías a los que nos hemos apuntado a tu Sí, cada semana. cada semana. Vale. Y me he leído casi la saga entera de Eternum, que efectivamente me explotó la cabeza, me pareció maravillosa. O sea, estoy esperando que alguien invente el sistema ese para poder tenerlo todo dentro de la mente, que es como lo que nos falta. Sí, sí, sí. La verdad que yo creo que de todas las cosas que he escrito así de ciencia ficción es lo que más me gustaría y también lo más cercano yo creo que veo. Pues la idea de esto es sencilla. Yo he empezado un podcast de crecimiento personal que puede que tenga poco que ver con alguien que está escribiendo novela de ficción salvaje y maravillosa, pero a mí me parece súper interesante lo que haces, que puedas vivir de eso, porque tú tienes 24 años, ¿no? Sí, en un mes cumplo 24. Ah, ¿no? ¿Cuándo lo cumples? Bueno, el número el 21 de junio, en 2 semanas. Ah, vale. Pues como has dicho en un mes, digo, igual eres de julio, yo soy del 26 de julio, pero bueno, 21 de junio también, perfecto. Eh, He visto que tu primer libro, que fue un bestseller, lo autopublicaste con 21 años Sí, sí, en 2000, sí, con 21. y que te dedicas a vivir, o sea, tú vives de lo que escribes. Sí, desde este año estoy ya a tiempo completo como escritor. Ya, antes trabajaba en marketing digital como autónomo, como freelance, y ya en diciembre ya dejé al último cliente que tenía y ya este año estoy a tiempo completo escribiendo. Qué maravilla, o sea, estás viviendo el sueño ahí. Completamente. Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar, esto, soy súper afortunado. Escribes muchísimo además, porque he estado mirando a ver cuántos libros llevabas para poder decirlo, no sé decir la cifra. ¿Cuántos llevas? Publicados, publiqué el 10º hace un mes.
El décimo. O sea, el primero hace 3 años y ahora ya el décimo. Correcto. También hice un poco de trampas porque cuando publiqué el primer libro de Eternum, yo ya estaba escribiendo el cuarto. Y lo hice aposta así para tener margen y para poder publicar con bastante cadencia, sobre todo en un momento en el que todavía no me dedicaba a tiempo completo, ni tampoco sabía cuánto tiempo me lleva a escribir un libro. Además, ahora que ya acabo de terminar la semana pasada, le mandé al editor el 12º libro y entonces claro, yo ya he escrito bastante más, yo ya sé cuánto tardo en escribir un libro y ya, digamos que ya está todo mucho más profesionalizado, pero al principio no. Pero bueno, sí que escribo bastante. Vale. Cuéntanos un poco, porque a mí me fascina. Yo he escrito un librito de autoayuda pequeño de cómo plantear objetivos y conseguirlos. Sí que he pensado en escribir ficción, pero claro, no sé, tú tienes como una mente que sale a borbotones las historias. ¿Cómo haces eso? ¿Es natural? ¿Ahora lo has profesionalizado? ¿Eso da esperanza a la gente que quiere escribir porque puede haber una técnica? Cuéntanos un poco sobre eso, si quieres. Sí, totalmente de cualquier oficio siempre hay una técnica. Al principio yo escribía más, por ejemplo, el primer libro que autopubliqué, en verdad lo publiqué, fue con 17 años y sí que lo publiqué porque es un libro que escribí entero y yo lo publiqué para poder tenerlo en Amazon y poder comprarlo en físico y que lo comprasen familia y amigos, no tenía ninguna pretensión más allá de eso. Y ese libro sí que fue más un poco hobby completamente, cuando me apetecía escribía, cuando no, no. Y además hay dos tipos de escritor, por así decirlo, bueno, más que dos tipos es un espectro, que se dice que es por un lado la parte brújula y por otro lado escritor de mapa. Escritor de brújula es que tú tienes unos personajes o tienes una idea general y es como una semilla, tú la pones ahí y ya vas para adelante por donde te va tirando. Por ejemplo, Stephen King escribe así y eso, tiene unos personajes y se deja llevar y no tiene ni idea de cómo va a acabar la historia ni tampoco lo que va a suceder y va descubriéndolo conforme escribe. Yo, por ejemplo, ese libro lo escribí así y es una forma más compleja de hacerlo, sobre todo si no tienes, si no sabes cómo funciona una historia, los ingredientes que tiene que tener, cómo jugar con el conflicto, con la tensión, etcétera. Pero bueno, me salió más o menos bien, pero sí que fue un poco más por intuición y también porque había leído mucho de pequeño, bueno, yo sigo leyendo mucho y tenía un poco más esa cultura general. Y luego por otro lado está la parte de mapa, que es justo lo contrario, de antes de empezar tú ya tienes todo, digamos, la escaleta completa de, vale, estas escenas, estos personajes, una ficha de personajes completos, el mundo, si por ejemplo es una ciencia ficción o fantasía, tienes todo creado y tú cuando te sientas a escribir, sencillamente, digamos que es, vale, tengo que escribir este capítulo que tiene esta escena, esta escena, esta escena, y te pones a escribirlo. Entonces digamos que es un espectro, yo ahora mismo escribo mucho más en la parte de mapa, porque me facilita mucho más, y entonces es un poco la metodología que sigues, pero bueno, que sencillamente cada escritor va un poco a su forma. Pero bueno, luego más allá de, digamos, la metodología general, luego lógicamente a la hora de escribir hay muchísimos cosas que tienes que tener en cuenta que yo sigo formándome, todos los meses estoy haciendo formación nueva en relación a crear personajes más profundos, a cómo crear una escena más potente, que tenga una estructura sólida, que capte al lector y que no lo suelte, a la hora de crear escenarios que sean congruentes, vamos, hay muchísimas cosas que sin duda para alguien que quiera empezar no tiene que pensar en todo eso. Si lo que quieres es escribir un libro es dejarte llevar, tú tienes una idea y dejarte llevar por ella de la forma en la que a ti te parezca. Ya luego, si te quieres profesionalizar, dedicarte a esto de verdad o quieres crear un libro que sea muy bueno a nivel narrativo, sí que obviamente conocer todas estas partes es muy importante. Pero para escribir a nivel general de quiero escribir un libro, no lo veo esencial. Fantástico. Qué de cosas nos has contado, qué maravilla, qué bien. O sea, tú llevas 12 libros porque estás enviando el duodécimo, aunque hayas publicado solo, comillas ahí, salvajes, 10 en 3 años. eh, y sigues formándote y sigues profundizando en cómo hay que escribir y cómo hacer que las escenas, has dicho, que tengan conflicto, que tengan tensión. Nos vamos a meter, como te dije cuando te propuse hacer la entrevista, en tema de emociones, porque claro, como escritor omnisciente, bueno, por lo que nos has explicado ahora, con la brújula sabes menos lo que va a suceder, aún así decides tú. Sí, también, claro, una cosa es
una cosa es escribir el borrador y luego y luego cuando lo publicas. Claro, si yo, por ejemplo, soy escritor de Brújula, al principio tengo unas ideas, yo lo escribo entero y ya cuando he terminado el libro digo, vale, ahora ya sé de qué va el libro. Y ahora tienes que reescribir mucha parte para que todo sea congruente, para que haya una evolución lógica, para que por a lo mejor tú a mitad del libro el personaje cambia de personalidad por algo que, o bien porque tú crees que así va a ser más interesante o por algo necesario para el argumento y que eso luego lo tienes que editar al principio. Entonces digamos que alguien que escribe Brújula al principio pone menos trabajo, por así decirlo, y luego la parte de edición tiene que reestructurar mucho más. En la parte de mapa es al revés. Al principio pones mucho trabajo y piensas todo con mayor desarrollo y una vez que ya está escrito el primer borrador, en principio, que no siempre es así, pero bueno, luego tiene menos trabajo que hacer y de reestructurar todo. Me he apuntado una serie de preguntas, pero ya me he dado cuenta que pasa muchísimo en las entrevistas que, pues, se van las preguntas. O sea, es como hago la entrevista de mapa y enseguida entramos en brújula, ¿sabes? Que luego ya. Eso a mí también me pasa a veces, sí, sí, sí. Claro, tú tienes un mapa que no te lo han dado, que lo has hecho tú, que tú has estado pensando cómo va a ser la historia. ¿Cómo haces ese mapa? Aquí varía un poco, yo creo, si es el primer libro de la serie o si ya es la continuación. Por ejemplo, ahora que estoy, Los Diarios de Atlas, que es el 10º libro que publiqué, que lo publiqué hace un mes, es la primera novela de esa serie. Y ahora mismo estoy haciendo la escaleta, el outline, del segundo libro. Entonces, claro, ahora es bastante más sencillo porque el mundo ya está creado, los personajes ya están creados, además ya dejo partes del conflicto que va a suceder en este segundo libro, los introduzco en el primer libro, entonces ahora es como esa idea que ya está bastante germinada, pues sencillamente ir dándole forma, añadir más ingredientes, más partes para que obviamente sea un libro completo, pero bueno, es bastante más sencillo. Sin embargo, para el primer libro sí que me llevo mucho más tiempo porque es, vale, el mundo, en este caso es en una ciudad distópica estilo cyberpunk, desarrollar la ciudad entera, toda su idiosincrasia y toda la complejidad de ese mundo para que parezca real cuando un lector lo lee y cuando pones los personajes ahí. Luego también desarrollar los personajes, desarrollar el conflicto, desarrollar todo eso y ahí sí que a mí me llevaba bastante más tiempo. En cuanto a cómo hacerlo, por ejemplo, yo con la idea de los diarios de Atlas lo empecé 2 años atrás. Que yo la idea principal que tenía era, por ejemplo, el germen inicial yo creo que fue a raíz de ver Peaky Blinders. No sé si has visto la serie, pero bueno, es mafia en los años 20, 30 en Reino Unido. Me gustó mucho la idea porque yo también tengo una parte de emprendimiento que me gusta mucho, y a efectos prácticos eso es una historia de emprendimiento, solo que en el mundo criminal. Y me gustaba mucho esa idea de desarrollar la evolución de alguien que tiene un sueño muy ambicioso, pero metiéndolo luego en la parte de ciencia ficción, mundo distópico. Entonces era una mezcla de, vale, si juntamos Peaky Blinders y Blade Runner, digamos que la trama de Peaky Blinders y la ambientación de Blade Runner. Esa era un poco la idea. Y en los últimos 2 años, cuando necesitaba un poco un respiro de Eternum o de los libros que estuviese escribiendo, cuando veía alguna película y algo me surgía una idea sobre eso, pues iba apuntando todo y poco a poco iba desarrollando las cosas. Y ya luego el año pasado, cuando me empecé, vale, ya llega el momento de ponerme a escribir este libro, sí que ya fue de sentarme y ver un poco todas las ideas que tenía y empezar a dar formas, descartar algunas cosas que no tienen sentido, otras desarrollarlas más y a partir de esa idea general que se ha ido macerando, por así decirlo, durante varios años, ahí ya trabajas y ya no es solo inspiración, sino ya es, vale, a estar horas sentado de esto tiene sentido, esto no, aquí cómo añado más conflicto y ya va evolucionando toda la idea. Vale, maravilloso. ¿Cómo creas un personaje? Porque claro, un personaje tiene un carácter, tiene unas emociones, reacciona de cierta forma, o sea, es una persona a nivel de los que lo estamos leyendo, es una persona que tiene sus cosas y tú te metes en el meollo de cómo va a ser esa persona y cómo va a reaccionar en una situación concreta. Estabas hablando antes de que lógicamente necesitas conflicto, necesitas tensión, porque tiene que pasar algo, supongo, para que avance la historia y este personaje va a reaccionar de una forma determinada a ese conflicto. Entonces, ¿qué piensas tú sobre tus personajes o cómo defines el personaje? Llévanos un poco por eso. Eh, Antes era más por intuición y eso pues tiene sus problemas porque a fin de cuentas te puede salir bien o te puede salir mal. Por ejemplo, con Lara Holman, que es la protagonista de Eternum, claro, yo, como te he dicho antes, cuando publiqué el primer libro, yo ya estaba escribiendo el cuarto de esa misma serie. Con lo cual ya llevaba muchas horas con ese personaje y yo ya lo conocía perfectamente. Entonces yo cuando me ponía a escribir, digamos que yo me convertía en Lara Holman, por así decirlo. Y entonces sencillamente me dejaba llevar y a lo mejor lo que te decía antes de que yo en la escaleta tenía que este personaje discute con este otro personaje, pero luego estoy escribiendo la escena y yo digo, joder, es que Lara no diría esto.
pero eso lo sé porque ya he pasado mucho tiempo con ella, por así decirlo. Pero ahora que cuando publico el primer libro de los diarios de Atlas, el segundo lo estoy escribiendo ahora, todavía no estaba escrito, aquí ya el trabajo sí que lo tienes que hacer por adelantado, digamos que no me podía permitir estar tanto tiempo con el personaje y vale, una vez que he escrito 3 libros ya puedo volver al primero y darle toda la profundidad que ya he desarrollado. Entonces, en la forma en lo que yo desarrollo los personajes, primero es con un problema, digamos que son los problemas que tiene ese personaje, pero además voy a aprovechar y voy a sacar las notas, así te digo exactamente con mayor detalle. Digamos que problemas son, por ejemplo, tuve un problema en la infancia de problemas con un padre que abusaba de alcohol y luego había problemas en la casa, o algo mucho más liviano tuvo un accidente de pequeño en un zoo y eso le traumatizó con algo específico. Cualquier tipo de cosa que digamos que es lo que marca a esa persona en el futuro. Y a partir de esos problemas es donde surgen las heridas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el padre le maltrataba de pequeño, pues esa es una herida bastante grande que va a marcar mucho y que eso afecta su vida en el presente. A lo mejor si estábamos hablando de una mujer, pues esa mujer tiene desconfianza hacia los hombres, o a lo mejor todo lo contrario, necesita, digamos, seguridad y acaba en relaciones tóxicas debido a esta herida. Entonces digamos que esa herida de ahí luego provoca unas necesidades. Que una vez más depende mucho de la herida y luego también una misma herida puede desarrollarse de distintas necesidades. Estas necesidades ya sí que es cuando se empiezan a mostrar en el libro, que digamos que es a lo mejor el personaje, por estos efectos prácticos es cómo funcionamos nosotros como humanos, que aquí no se está inventando nada porque tú cuando te estás leyendo un libro lo que quieres es leer sobre personas reales. Entonces son ficticias pero se sienten como reales, con lo cual tienen que actuar igual que los humanos. Entonces a lo mejor yo tengo un trauma y yo actúo de una forma pero yo no lo asocio a que está relacionado con eso. O cuando yo actúo de cierta forma, yo creo que es porque por un motivo, pero luego a lo mejor se debe a otro. Entonces digamos que todo está enlazado de primero tienes esas heridas provocan unas necesidades, esas necesidades, que es como digamos lo más interno y el por qué tú haces las cosas, se transforman en objetivos y es como tú lo llevas al mundo por ejemplo, si vamos a volver con el ejemplo de que el padre maltrataba a la niña cuando era pequeña, luego cuando crece tiene esa cierta repulsión hacia los hombres y su objetivo es ser una persona completamente independiente, ser una empresaria de éxito, por ejemplo, para nunca tener que depender de otros hombres. Ese digamos que es su objetivo, que todo está hilado desde esa herida. Y luego la motivación es, vale, eso cómo se traduce en el día a día ese objetivo. Vale, pues su motivación es que es muy... Le importa mucho el dinero, muy materialista, digamos que las relaciones que tiene son solamente relaciones utilitarias, etcétera, etcétera. Entonces, con toda esta evolución, como todo sale desde una misma parte y te vas preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? Y lo vas desarrollando todo es muy congruente y queda muy realista. Luego, además, también una persona real no solo digamos que tiene solo una herida o tiene un ingrediente, sino que tiene varios, entonces cuando empiezas a juntar todos estos, se relacionan entre sí, y ya tienes todo ese personaje complejo y lo pones en una situación que lo pone un poco al límite, el conflicto que hablábamos antes, aquí ya es cuando se resuelve todo y cuando empieza a tener básicamente la trama de una novela y el decirte, aquí tengo una historia que se puede contar. Es maravilloso, efectivamente es súper real y estaba pensando, ¿tú tienes algún tipo de estudio de psicología o algo? ¿O esto lo has ido deduciendo tú? ¿O cómo has llegado? Porque me parece o sea, muchísima profundidad de personaje. Tienen un problema, eso le produce unas heridas, coges una herida. Se me ocurre que aquí en el podcast somos mucho de hacer. A ver si te parece a ti buena idea, como además tienes la imaginación que tienes y esto ya lo has hecho un montón de veces. Podríamos ver cómo creas un personaje aquí así en tiempo real. No hace falta que sea el personaje de la vida, pero sí cómo es ese proceso que nos has contado. ¿Podemos verlo? Sí, a ver, yo creo que el ejemplo que te estaba poniendo más o menos iba tomando forma de, supongamos, una niña, hija única, que su padre, cuando ya era pequeña, se emborrachaba y maltrataba a su madre. Ella lo veía, nunca participó, nunca se llevó ese maltrato, pero sí que veía y digamos que a lo mejor de forma ingenua culpaba a su madre de por qué, si le estaba maltratando, por qué no se distanciaba, por qué no se divorciaba, digamos que por qué se quedaba en esa parte más de sumisión. Y ella, digamos que esa es la herida,
luego esa necesidad ella lo transforma en, vale, yo para evitar en algún momento encontrarme algo así, por un lado, quiero ser completamente independiente, tener la autonomía, tener la capacidad, tanto a nivel de, vale, yo tener recursos de estudiar una carrera, tengo estudios, puedo ganarme la vida de X forma, y luego también tener recursos económicos de que en ningún momento tengo que depender de eso, y si quiero me puedo ir a otro sitio y no hay ningún problema económico. Y luego también se transformaría, bueno, entonces digamos que eso se transformaría en el objetivo de ser alguien con una carrera profesional de éxito, y luego a lo mejor también tendría una necesidad distinta de, vale, las relaciones que tuviese sentimentales, que nunca llegar a profundizar lo suficiente, porque eso, claro, si nunca te abres lo suficiente, nunca vas a tener el problema de que te hieran, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Entonces, digamos que todas las relaciones que tuvieses fuesen muy superficiales, muy utilitarias, y ya está. Entonces, si volvemos con la parte de la parte profesional, que es como lo más, digamos, sería el conflicto principal, pues tenemos a este personaje. Luego aquí ya depende de dónde vaya la trama, depende del género, pero bueno, este personaje podría valer para cualquier género, podría ser un misterio, podría ser ciencia ficción, pero al fin de cuentas el personaje está ahí, y ya en función de a los estímulos a los que los pongas, tendría unas reacciones a otra. Entonces, la trama, tampoco creo que nos vayamos a poner aquí a hacer la trama, pero bueno, tú tienes este personaje que es, vale, alguien muy ambicioso, una mujer muy ambiciosa, que tiene las cosas muy claras, muy utilitaria, muy materialista, y esa es la parte de fuera. Y ya conforme van metiendo conflicto, obligas a que a lo mejor conoce a alguien y baja las defensas, y entonces se empieza a fustigar a sí misma de por qué te está bajando las defensas. Aquí podemos ir por muchas partes, podemos ir con, si en caso de que sea una mujer heterosexual, ¿vale?, que está con un hombre, podemos ir por la parte de encuentra a un hombre que a principio es súper bien y luego empieza a ser una relación tóxica que le empieza a recordar a la relación que tenían sus padres, y ver cómo reacciona ahí. O todo lo contrario, que es alguien que es un amor de persona, ese hombre, y ella misma se está boicoteando a sí misma, y la relación no funciona por cómo ella está interpretando cosas que a lo mejor son su opinión. Entonces, digamos que aquí puede ir por muchas formas, pero una vez que solamente con una herida, que además también es un poco cliché, por así decirlo, pero bueno, que es una herida que se puede interpretar de muchas formas, ya tiene muchísima profundidad, y ya luego tú puedes decidir, vale, por dónde va el personaje, cómo reacciona aquí, también depende de dónde tú quieras que lleve la trama, de qué tipo de personaje quieres que sea, y demás. Me parece fascinante, tío. Y además, imagino, claro, tú has definido cómo es ella y ahora se va a encontrar con un hombre que tú también tienes que definir cómo es esa persona, qué le ha pasado, qué herida tiene, como todas esas cosas, ¿no? Aquí No hace depende falta que lo hagas de... ahora. Es, Sí, sí, no, no. Aquí depende de la novela. Si, por ejemplo, si aquí tienes dos puntos de vista y ese hombre también tiene una narración en primera persona, o, bueno, también sale como narrador y tiene bastante importancia, sí que es esencial, porque a fin de cuentas, claro, si no, tú tienes un personaje muy desarrollado, que sería esta mujer, y luego tienes un personaje plano porque solamente has pensado dos cosas y ya está. Entonces ahí sí que hay cierto choque que cuando tú lo lees lo vas a notar. Si el personaje también tiene su narración o sí que tiene mucha relevancia, es importante también darle profundidad, y que ese personaje no solo está al servicio de la protagonista en este caso, sino que también tenga sus motivaciones, sus objetivos, sus heridas y demás. Si es sencillamente un personaje secundario que sale un par de veces y nos centramos solamente en cómo reacciona en nuestra protagonista ese personaje, con tener unas ideas claras es suficiente. Entonces depende de la involucración que quieras hacer. todo esto te lleva, lógicamente, a profundizar muchísimo en cómo es la dinámica que tenemos con otras personas. No solo en tus mundos imaginados maravillosos que nos transportan y que nos dan horas y horas de evasión, que es fascinante, sino en tu día a día con la gente con la que te relacionas, porque claro, tú estás viendo a alguien, pero tú ya has desarrollado un montón de personajes a lo largo de tus diferentes novelas para ver pues que hay un problema, que hay una herida, que hay una necesidad, que hay un objetivo, que hay una motivación, que esto puede venir de aquí o de aquí, toda una serie de cosas. ¿Tú esto luego lo trasladas a tu vida diaria? ¿Tú luego cuando hablas con alguien, normalmente hacemos esto cuando es alguien que nos molesta más que alguien que nos parece súper agradable y súper maravilloso, pero cuando es alguien que nos molesta, tú luego profundizas en, joder, ¿qué le habrá pasado a este? ¿O qué pasa por tu mente en ese... ¿Hay un traslado a la vida real? Sería la pregunta más concreta. Sí, a ver, por parte mía de cómo yo interpreto el mundo y demás, sin duda, porque a fin de cuentas también esto va bien un poco como soy yo, de que yo soy súper curioso, tengo fascinación por un montón de temas completamente diferentes, y también cuando yo viajo y vivo,
siempre digamos que tengo antes de forma natural y ahora un poco más forzado porque me sirve para luego comprar mis libros, que voy siempre con las antenas abiertas y de decir de, esta persona, un poco esta respuesta que me ha dado o cómo actúa o algo que veo, que siempre no estoy en el momento activamente pensando de esto va para un libro, a veces sí, si es algo que me marca mucho, pero sí que, digamos que lo voy grabando todo y ya luego cuando estoy escribiendo, estoy desarrollando personajes, decir, pues esto que el otro día me podría servir. Entonces, al nivel mío propio, sí, totalmente, porque digamos que, además, sobre todo ahora que ya tengo, antes era un poco más de intuición, ahora ya tengo más estructura, que ya tengo más, conocimiento y técnica en la que puedo agrupar estas cosas que voy viendo, sí que se facilita. Luego, a nivel yo de interpretar cosas o de hablar con gente y de utilizar esto, a ver, no deja de ser que a efectos prácticos yo de psicología pues tengo nivel de divulgación, de que me gusta, me interesa el desarrollo personal, la de psicología, pero yo ni muchísimo menos soy un psicólogo ni pretendo serlo ni nada. Entonces, obviamente ahí hay esa diferencia que es muy importante. No sé aquí, esto sería interesante de un psicólogo y alguien que trabaja en psicología clínica o algo así, luego su día a día, claro, cómo separa esa parte de si una amiga te está contando sus problemas, no de psicoanalizarla y hablarle como una amiga y no como una psicóloga, por ejemplo. Esa parte es bastante interesante. Yo sí que es cierto que alguna vez teniendo una conversación, por ejemplo, con mi hermano, hablando de algo profundo, algún problema que ha tenido con una relación de amistad, una relación amorosa, pues sí que es cierto que yo a nivel muy sutil tengo más herramientas que como tenía antes, porque a efectos prácticos ahora entiendo más la psicología humana, pero una vez más desde un punto muy superficial. Entonces sí que es cierto que a lo mejor ahí me puede ayudar más, pero una vez más, bueno, que no soy psicólogo ni pretendo serlo en ningún momento. ¿En algún momento te has planteado qué es lo que ha sucedido para que tú reacciones de las formas que reaccionas? ¿Te has visto, has hecho el ejercicio de verte a ti como uno de tus personajes, saber qué puede haber pasado en tu vida para que tú ahora seas como eres? Así de esta forma de, por ejemplo, la explicación que he hecho antes de la parte del problema, de la herida y demás, no específicamente, pero sí que es cierto que luego en retrospectiva de ver, para ver cómo he llegado aquí, por qué ha sucedido esto, sobre todo una vez que ya hay distancia, porque a efectos prácticos siempre somos muy buenos resolviendo los problemas de otros, pero luego nuestros problemas no tenemos ni idea de cómo resolverlos. Entonces sí que es cierto que con más tiempo sí que soy capaz de mirar atrás, pero yo creo que nunca he aplicado esta parte más específica de, digamos, hacerlo más analítico de, vale, esta motivación venía de este objetivo y este objetivo venía de esta necesidad que surgió en esta herida. Nunca lo he visto así, la verdad, aunque yo creo que sería una forma interesante. Pero sí que a nivel de argumento, a nivel de trama, de, vale, a ver, ¿cómo he llegado a este punto en el que estoy ahora? En el punto más oscuro del conflicto, vale, esto por aquí, por aquí, por aquí, y así que llegar de, vale, y además esto lo puedes traducir luego a ingredientes de parte de una novela, de, vale, este fue el catalizador, que esto me llevó aquí y ya lo puedes ir desarrollando, porque a efectos prácticos las historias, todo son historias, tanto la parte ficticia como no, entonces siempre esos ingredientes se repiten de una forma u otra. Porque has explicado de una forma muy ordenada cómo creas el personaje, pero a lo mejor tú tienes una idea, con Eternum, por ejemplo, mm, a lo mejor tenías una idea de cuál iba a ser el conflicto y luego tuviste que ir al personaje y necesitabas un personaje que tuviera las características. ¿El proceso lo haces a la inversa también a veces? Esta persona ha reaccionado así porque ta, ta, ta. Sí, a veces, claro, lo que digo, que yo a lo mejor tengo una idea, pero luego llega un momento, en la parte final del libro, que necesito que el personaje haga algo que a lo mejor va en contra de cómo actúa hasta entonces. Claro, entonces si lo hago así sin más, queda muy artificial y eso lo tengo que introducir, o bien cambiar el personaje directamente y a lo mejor antes era alguien pasivo con una actitud victimista y demás y lo cambio a alguien completamente distinto y es alguien proactivo que asume los problemas de otro incluso y demás. Eso puede ser una forma, o que siga siendo igual, pero en ciertos momentos o bajo ciertos contextos actúa de forma distinta. Por ejemplo, a lo mejor puede ser muy victimista con el mundo general, pero cuando está con su madre, por ejemplo, sí que es cierto que actúa de forma diferente bajo ese contexto específico. Entonces, a lo mejor puedo ir añadiendo ciertos ingredientes para que luego, cuando yo, por parte de la trama, necesito que ese personaje actúe de una forma que parece contradictoria, esté justificado, por ejemplo. Entonces, si es una forma de, a lo mejor tú tienes una idea general tanto de personajes como de trama, y luego en función de cómo necesitas que vaya, puedes cambiar luego, puedes modificar diferentes cosas una vez que ya está escrito o una vez que lo estás escribiendo y dices, vale, esto no funciona, tengo que añadir ciertas partes o tengo que modificar ciertas partes. Vale. ¿Por qué escribes? Porque escribes mucho. O sea, ¿qué te motiva a ti a escribir? Yo creo que de toda, digamos que la necesidad primaria que tengo es la de crear.
yo creo. Siempre he sido muy multidisciplinar y desde pequeño he hecho muchísimas cosas y siempre todas las cosas que he hecho yo creo que se puede definir en eso, en crear. Ya sea yo de pequeño, por ejemplo, cuando mi madre se compró un horno, le dieron una caja enorme y yo con esa caja me hice una casa de cartón ahí en el estudio con mis cosas y yo tenía en mi casa creada. Luego que sí creé una impresora 3D, o entre unos años más tarde, y compré todas las piezas por AliExpress y yo creé una impresora 3D y con eso creaba más cosas todavía. O, por ejemplo, cuando era pequeño me encantaba el juego de Minecraft, que es el mundo de básicamente crear lo que quieras. Entonces las historias o ser escritor básicamente me permite eso con libertad infinita, pero que no hay ninguna restricción. Entonces yo creo que eso es la principal necesidad, si volvemos a la parte del personaje, que tengo, que es la de crear, y digamos que escribir es la forma perfecta e idónea en la que se muestra todo eso. Luego, una vez, lógicamente, antes creaba menos, por así decirlo, escribía menos. Ahora que ya es algo que hago todos los días, si hay un día que no escribo, como que siento que me falta algo, ya sea escribir o editar o hacer la escaleta, porque depende de la fase de escritura en la que esté. Pero digamos que ya es algo que es rutina diaria, como un día que no comes, como que ya sientes que te falta algo. Pues ya estoy en un punto que es así. Antes no, pero como ya digamos que lo hago todos los días, es como que ya es una adicción casi a crear. Pero sí que es cierto que no tendría que, digamos que el nivel de producción que tengo ahora de los libros que escribo al año, que este año voy a publicar 5 libros, por ejemplo, es también por el momento en el que estoy ahora y también por el punto al que quiero llegar, y también que tengo claro que cuanto más escriba, mejoro en mi escritura, y también ahora mismo en el punto en el que estoy, que soy joven, que no tengo responsabilidades y que si una semana trabajo 70 horas, 80 horas porque es algo que me apasiona y en el que no tengo ningún problema, pues estoy en el momento idóneo para hacerlo. Pero tengo claro también que no voy a mantener este nivel de escritura, de trabajar tanto tiempo durante el resto de mi vida, solamente ahora de manera puntual, aunque sí que te puedo asegurar que escribir nunca dejaré de escribir. Fantástico. ¿A qué punto quieres llegar? ¿En qué sentido? Has dicho tú, "Pues ahora estoy escribiendo así porque hay un punto al que quiero llegar". Hay un artículo, era Malcolm Gladwell, creo que se llama 1000 True Fans, de 1000 fans verdaderos. No estoy seguro si es Malcolm Gladwell, creo recordar que sí. Y habla de que si tienes 1000 fans verdaderos, puedes vivir de lo que sea, básicamente. Que si tú eres un invento, creas jarrones de arcilla y demás, y tienes 1000 fans verdaderos de que todos los años te compran X cantidad a cierto precio, pues con que crees, yo que los vendes a 1000 euros, tienes 1000 fans, es que ahí tienes 1.000.000 de euros, básicamente, porque son fans que te van a comprar todo. Entonces, hablando con una amiga escritora, hablamos eso del punto en el que queremos llegar, y yo le decía que yo no quiero tener 1000 fans verdaderos, sino que yo quiero tener 1.000.000 de fans verdaderos. Es decir, que mi objetivo es que mis historias lleguen a la mayor cantidad de gente posible. A mí, por ejemplo, el dinero no lo veo, no es mi motivación principal, ni muchísimo menos, es una consecuencia de mi motivación principal, y es que me lea la gran mayoría, la mayoría del mundo, no en el sentido de que a todo el mundo le vaya a gustar mis libros, porque entonces estarías escribiendo libros que no le van a gustar a casi nadie, pero sí que mis novelas, y que, por ejemplo, la sensación que tú me has dicho de joder, que has disfrutado de mis libros, que te sirven para evadirte, descansar de tu día a día, de tomarte un respiro, de reflexionar, de pensar de joder, cómo habría estado yo en esa situación, o que incluso ya llegar a partes más profundas de que te haga pensar y reflexionar sobre ciertos cambios que tú quieres hacer. Esas no son mis pretensiones, pero sí que es cierto que puede ayudar a eso. Pero sobre todo quiero dar, digamos, ese escapismo de un poco de la locura del día a día, y llegar a la mayor cantidad posible de gente. Entonces ese es un poco donde quiero llegar. Vale. A 1 millón de fans verdaderos. Maravilloso objetivo. Claro, tú vendes principalmente por Amazon, ¿correcto? Sí, ahora mismo solo en Amazon. Con lo cual sabes exactamente cuántos libros has vendido Sí. y cuántos lectores tienes ahora mismo. Sí, ahora mismo creo que he vendido 15.000 libros, hace más de 15.000 libros. Ahora mismo no sé, lo miré hace un par de meses. Pero sobre todo eso, de esos 15.000 libros han sido en los últimos 10 meses, el 80%. Y eso ya te permite, desde diciembre decías, ya eres escritor, que en un momento determinado decías que no eras escritor todavía porque hasta que no vivieras de esto no serías escritor, ¿verdad? Sí, exacto. En mi caso es un poco como... Esto fue con un amigo que estábamos paseando, y él escribe sobre todo no ficción, pero bueno, también estaba escribiendo ficción, y él decía que él todavía no se considera escritor y que se iba a considerar escritor cuando publicase 5 libros.
Me pareció una parte interesante porque obviamente es una regla arbitraria que tú te pones a ti mismo, tú te impones, tú puedes escribir una hoja y ya llamarte escritor o ya publicando toda tu vida y vivir de ello y no considerarte escritor por los baremos que tú consideres. Pero me pareció bastante interesante vale, digamos que poner una condición para llamarte escritor. Y yo en mi caso, lo más obvio que vi fue, vale, yo cuando viva de escribir y me gane la vida con ello, pues es cuando me llame escritor. Entonces, hasta entonces, yo nunca me presentaba como escritor, siempre, digamos que hacía como, le daba la vuelta de escribo libros o sí trabajo en marketing digital y también soy autor y demás, pero todavía no lo decía. Y ya este año, ya cuando me presentaba a alguien, digo, sí, soy escritor, como que lo saboreaba mucho más. Que no es lo mismo como si ves unas vistas brutales y ya subí en ascensor, o si te has hecho una caminata de 20 kilómetros de 5 horas y disfrutas de las vistas. Entonces, era más buscar ese sentimiento, más que la parte de síndrome del impostor, de no me creo que mis libros sean buenos y hasta que no lo crea, o digamos que no me considero escritor porque no me considero que me merezco ese título, por así decirlo. Y va más por la parte de saborear el camino y disfrutar de, ahora cuando digo que soy escritor, de saborearlo de verdad. Qué bien, qué bien. ¿Te divierte escribir? Sí, sin duda. No siempre, lógicamente, tiene sus partes que a efectos prácticos tú puedes tener un estilo de vida o un trabajo que te apasiona, pero bueno, que todo el mundo tiene sus días de mierda. Entonces yo puedo tener un día de que hoy tengo que escribir 3.000 palabras porque es más o menos es el objetivo que tengo todos los días de escribir, pero por lo que sea, puede no haber un motivo, te has despertado así demotivado, con ganas de lo único que te hace es tirarte en el sofá y desconectar viendo Netflix todo el día, pero así tú tienes que escribir y ya está. Esto podría ser lo mismo a alguien que trabaja como profesor y le encanta su profesión, pero que un día tiene un día malo y ya está. O luego puede ser sí que motivos externos de mayor peso de, aparte de obviamente, pues si estás enfermo o algún familiar tiene un accidente y tienes esa parte ahí, o yo que sé, por ejemplo, yo que viajo mucho tengo ciertos problemas de visas o cosas así, que tengo cosas a la cabeza de, joder, que tengo la mente en otro lado y no me apetece escribir. Pero quitando esa parte, que es importante mencionarla, porque a efectos prácticos también, sobre todo hoy en día con redes sociales, con el mundo influencer, casi siempre se muestra la parte buena, pero bueno, luego cada uno tiene su mierda y por mucho que te guste tu vida, lógicamente hay días peores, pero bueno, sí que es cierto que soy, como te decía al principio, soy súper afortunado y todos los días hago algo que me apasiona, aunque también tengo mis días malos. Vale. Cuéntanos cómo es un día tuyo normal, de los que sí que sacas 3.000 palabras. ¿Te levantas? ¿Tienes una hora para levantarte? ¿Cómo es un día de...? Y luego te preguntaré por tu nombre, porque sé que este es un seudónimo que utilizas, pero ¿cómo es un día de Kian? No hay un día normal para nada. También yo llevo los últimos 4 años que vivo viajando. Digamos que se llama nómada digital y entonces yo como antes trabajaba por la parte de marketing digital y era un trabajo online 100% y ahora también con la parte de escritor, a fin de cuentas yo no tengo una dependencia geográfica de un sitio específico, entonces yo me vivo moviendo. Justo ahora sí que estoy en Albacete, que es de donde soy, y llevo aquí ya un mes, llevaba sin estar un mes, 4 años sin estar aquí. Entonces ahora mi rutina de ahora es bastante diferente a como puede ser hace 2 meses cuando estaba en Vietnam, por ejemplo. Pero bueno, así a grosso modo no tengo rutina. Yo normalmente me levanto 8 horas después de cuando me voy a dormir, que intento que sea a las 7. Normalmente, digamos que si tengo que elegir una hora es a las 7, porque me voy a dormir a las 11. En cuanto me he levantado, el cerebro, yo no soy de estas personas que se levantan ahí súper activas y ya con la mente a tope, yo necesito un poco de pues, que se vaya moviendo, entonces al principio sí que cosas que requieren menos creatividad, como por ejemplo revisar cosas de marketing o revisar cosas de negocio, es cuando lo hago y ya una vez que ya tengo un par de horas es cuando me pongo a escribir. Escribir puede ser escribir en sí, tengo que escribir ciertos capítulos y tengo que escribir, mi objetivo son 3.000 palabras al día, o escribir puede ser, acabo de terminar un libro y lo estoy editando, o estoy en la parte previa y estoy haciendo la escaleta y todo el desarrollo de la idea, que en ese caso pues es más por horas, vale, tengo que echar aquí unas cuantas horas en esto. Y es que luego el resto del día, si por ejemplo estoy en Vietnam y luego por la tarde quiero hacer algo de turismo o quiero ir a escalar, porque me encanta escalar, voy al rocódromo, es que no te puedo decir nada porque no hay una rutina específica de... Sí que hay cosas, digamos, lo esencial es, y lo único constante, yo creo que se podría decir, es que tengo que escribir todos los días o por lo menos ejercitar esa parte creativa mía, pero más allá de eso varía mucho de situación en situación. Vale, parece una vida flexible, entonces tú te levantas 8 horas después, a veces a las 7, supongo que a veces cuando sea, 8 horas después de que te has acostado te levantas, dedicas un par de horas a cosas menos apetecibles hasta que tu mente se pone a tono. Más que menos apetecibles, menos creativas. Perfecto, un par de horas a cosas menos creativas y luego dedicas
cuando estás escribiendo a la parte creativa. Eh, pero también puede ser, como decías, que estés editando, que estés preparando el mapa con la escaleta, con los capítulos, con no sé qué. Sí, que todo eso también es parte creativa, sin duda. A lo mejor la parte menos creativa puede ser la parte de edición, sobre todo si es edición de estilo, de vale, cómo darle forma a un párrafo para que esté expresado de la mejor forma posible. Eso a lo mejor es lo menos creativo, pero bueno, también tiene su parte de creatividad, pero bueno, todo eso sí que son partes diferentes del proceso de escritura, pero bueno, yo lo marco como parte creativo. Además, yo en mi organización, digamos, está la parte creativa, que es escribir y es hacer escaleta, escribir o editar, y ahí es parte creativa, y luego la parte del negocio, que es toda la parte de marketing, toda la parte de anuncios, de promoción y Hacer anuncios, entonces, ¿cómo te anuncias? en Meta Ads, básicamente en Instagram o en Facebook, es el canal principal que utilizo de publicidad, y luego también en Amazon, porque a efectos prácticos es donde están los libros, entonces si alguien busca ciencia ficción, pues que aparezcan mis libros, o si alguien busca otros libros de otros escritores de ciencia ficción o de thriller, que también aparezcan mis libros. Ahí son los dos canales principales, básicamente, Meta Ads y Amazon Ads. ¿Cuántas horas dedicas entonces a la parte de proceso creativo, bueno, a todo lo que sería tu trabajo, porque es tu trabajo, aunque te divierta muchísimo, sigue siendo tu trabajo? ¿Cuántas horas le dedicas al día? Más o menos. Entre 3 y 8. Es una horquilla amplia, pero entre 3 y 8. Si, por ejemplo, es un día, si estoy escribiendo, escribir me quema más, en el sentido de que no puedo estar 8 horas escribiendo, ni seguida ni sin seguida. Algún día lo he hecho, pero bueno, eso, digamos que si hago eso, luego necesito un poco más de descanso y los días siguientes hacerlo más relajado, porque la parte de escribir es la parte que más energía me consume y más energía creativa, por así decirlo, o sea, hay que ponerle un nombre. Luego la parte de edición, sobre todo en función de la fase de edición en la que esté, pero bueno, hay unas partes que es mucho más mecánico, de vale, tengo que ir puliendo el manuscrito a nivel de estilo, y ya está, y eso es pues más mecánico, y así que puedo hacer 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, sin problema. ¿Cuándo decides que está terminado el libro? Porque he oído que eso es un problema. O sea, tú estás dándole vueltas, mejoras, cambias, tal, vas, vuelves un montón de veces. ¿Cuándo decides, vale, pues ya está, esto es lo que voy a enviar? Yo, en mi caso, cuando he terminado la última fase de edición. Yo la verdad que aquí nunca he tenido dudas. Sí, o sea, mi proceso de edición es bastante directo. Es para una vez que tengo el manuscrito listo, espero unas semanas. Lo ideal sería un mes o, sí, 3, 4 semanas. Depende de cómo de ajustado esté con la parte del calendario, pues a veces tengo que esperar menos, pero bueno, mínimo una semana espero. Ya una vez que he esperado una semana, escucho el libro con inteligencia artificial, lo convierto en audio, como si fuese un audiolibro, y esencialmente lo escucho, y así además no puedo editar nada. Si hay ratas, pues lo paso. Además también cuando escribo utilizo muchos placeholders, que esto en español no sé cómo decirlo, pero bueno, si por ejemplo hay un personaje que está que tiene, por ejemplo, un thriller que ocurre algo a nivel de una herida y no estoy seguro eso a nivel cómo funciona y lo tengo que investigar más. Mientras que estoy escribiendo no paro de escribir y voy a investigarlo. Pongo ahí un placeholder, es decir, investigar más. Entonces yo luego cuando estoy escuchando el audiolibro, todas esas partes también las escucho, pero bueno, sí que me da para tener una imagen completa de la novela. Luego la siguiente fase es edición argumental, por ejemplo, si mientras que estaba escribiendo lo que comentábamos antes, un personaje ha cambiado de personalidad porque era necesario o actúa de una forma que lo necesito introducir antes, pues mientras que he escuchado el audiolibro he ido apuntando todas estas partes de introducir qué personaje no sé qué actúe de esta forma en 2 puntos anteriores. O todos los placeholders que he puesto los relleno, analizo también la novela, para eso la escucho a efectos prácticos de, vale, aquí falta conflicto, aquí esto va demasiado rápido, a lo mejor lo tengo que ralentizar un poco, este diálogo muy farragoso lo tengo que reescribir o directamente quitar. Digamos que es todos los cambios gordos que a nivel de argumento, de personajes o de ambientación que tengo que tocar. Una vez que ya está todo eso, digamos que la novela a nivel general ya está lista, pero ahora mismo se pueden pulir muchísimo más. Entonces ya es cuando voy a la parte de estilo. Me leo la novela entera lento, en voz alta, y poco a poco voy retocando todas las cosas, dándole forma y puliendo el estilo. Y eso es una pasada entera. Luego, esta fase la he implementado recientemente y es empezar a utilizar inteligencia artificial como si tuviese un editor ahí delante. Entonces, yo tengo ChatGPT, lo tengo configurado con diferentes cosas y yo le paso un capítulo entero
y me dice, digamos que me hace un diagnóstico completo de, vale, este párrafo aquí, esta descripción que haces está demasiado desconectada y lo podrías conectar con los sentimientos del personaje, cómo se reflejarlo más. O este diálogo aquí queda muy poco natural. Luego también problemas sencillos como, vale, problemas de conectores, estos conectores ralentizan, aquí tienes repetición de ciertas palabras o ciertos problemas en general de la escena. Entonces, con ese diagnóstico reescribo ciertas partes, arreglo ciertas partes. Y eso, una vez más, al libro entero. Y ya la última parte, vuelvo a convertirlo en audio, porque ya en este punto ya he pasado por el libro 4 veces, 3-4 veces, en función del trabajo que necesitase. Entonces llega un momento que ya, es que para mí es invisible las erratas, de que ya mi cerebro rellena todo, y aunque lo lea en voz alta, aún así muchas cosas se me pasan. Entonces lo convierto en audio y digamos que alguien me lee el libro a mí, mientras que yo voy siguiendo el audio, y ahí es cuando ya está digamos que la fase final ortotipográfica de problemas de congruencia de género, de número, problemas gramaticales, leísmo, cosas así, o repeticiones que antes se me han saltado, una pasada completa, y entonces es cuando yo se lo paso al corrector. Y aquí es, digamos, cuando yo ya pongo que he terminado, pero realmente no he terminado, porque ahí el corrector le lleva mes y medio corregir el manuscrito entero, luego me lo envía de vuelta con 600 comentarios o 500 comentarios, más o menos, y luego también un informe de lectura de este personaje está un poco plano, o aquí falta añadir una subtrama. Aplico todos esos cambios y entonces ya se lo mando a beta-lectores. Y aquí ya más o menos sí que ya está terminado. Y ya es beta-lectores, se encargan de encontrar alguna errata, algunas cosas que se han escapado tanto a mí como al editor, o cosas que yo a la hora de modificar se me ha escapado alguna cosa que he añadido. Y entonces, pues erratas sueltas. Y luego también, yo si tengo alguna duda, sobre todo esto me pasa con el primer libro de la serie, que aún no tiene forma completa los personajes y demás, de, oye, ¿cómo te ha parecido este personaje? Aquí en la trama, si por ejemplo es un misterio de en qué momento sabías quién era el asesino, ves lícito aquí que suceda X cosa, digamos que si tengo alguna duda la resuelvo. Aquí ya hago últimos cambios, para aquí son cambios muy suaves normalmente. Sí que ha habido algún caso en el que me han dado feedback, además sobre todo si todos los beta lectores me dan feedback el mismo de, oye, esto es muy importante, lo tengo que retocar, y ya es volver unas partes atrás y retocar cosas, que yo creo que esto es lo que comentas, que a lo mejor hay gente que nunca deja de volver atrás, que ya está todo listo y lo vuelvo a leer y dice, ah, no me gusta, y lo reescribo otra vez y vuelvo atrás, y así continuamente. Y sí que es cierto que eso nunca tiene fin, pero ya una vez que yo ya he terminado esto, además yo ya tengo la confianza de decir, vale, este es el mejor libro que puedo escribir ahora mismo, y esta es lo que publico. Ya por ejemplo, si vuelvo a Eternum 1, que no voy a hacer, sé que podría, sobre todo a nivel de estilo, porque yo creo que es lo que más he mejorado, y también a nivel de creación de personajes y demás, sí que le podría dar bastante más profundidad y mejorarlo bastante. A lo mejor en un futuro, dentro de 5 o 10 años, si me da por ahí lo reescribo, pero vamos, no quiero hacerlo. Pero por ejemplo, Jaula de Neón, que lo publiqué hace un mes, estoy súper orgulloso de ese libro, y ahora mismo es el que mejores reviews tiene, mejores reseñas de los lectores, porque joder, yo ese libro he notado un salto bastante cualitativo de Eternum ahí, y estoy muy contento. Que dentro de un año lo leo otra vez y digo, joder, esto está muy flojo, esto lo puedo cambiar, seguramente, pero en el momento es lo mejor que voy a publicar. Estructura, sí, sí, qué estructura, qué maravilloso, qué fases, está todo como perfectamente clarísimo. No parece fácil ni de lejos, o sea, no me ha parecido algo que sea fácil, pero sí que me ha parecido muy bien estructurado y como muy factible. Hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Me parece maravilloso lo ordenada que tienes la mente para todo eso. ¿Cuánto tardas entonces en escribir un libro más o menos? Porque ahora lo sabes. Eh, sí, a ver, si no es el primer libro de una serie, más o menos tardo 2 meses. 2 meses de trabajo, pero no 2 meses reales. Es decir, por ejemplo, con el libro que estoy escribiendo ahora, que es la segunda entrega de Los Diarios de Atlas, yo he empezado esta semana con la escaleta. En 2 semanas más o menos yo creo que va a estar la escaleta, y ya me pongo a escribir. Luego estoy, bueno, son 2-3 semanas de escaleta, luego escribo 3-4 semanas, y luego edito 2 semanas más o menos, pero una vez más esto no es seguido. Por ejemplo, cuando termino de escribir, a lo mejor hay un mes entre medias. Y luego esas son 2-3 semanas de edición hasta que yo se lo mando al editor. Entonces, todo eso son 2 meses a nivel de trabajo en sí. Pero luego, una vez más, cuando el editor me lo manda, tengo que echarle otras 2 semanas a pasar limpio todas sus correcciones. Y luego también cuando se los mando a beta lectores y tengo que hacer un cambio, pues a lo mejor hay un par más de días de perfilar unas últimas cosas. Pero a nivel general son 2 semanas. También depende mucho porque, por ejemplo, Eternum o Los Diarios de Atlas, las novelas son de media unas 90.000 palabras.
que eso son unas 400, 450 páginas, depende de la maquetación. Sin embargo, la nueva serie que saco dentro de mes y medio, a mediados de julio, es una saga de misterio más puro estilo Agatha Christie, contemporánea, y sí que son novelas, tanto un poco por cómo funciona el género y también por la trama en sí, son más cortas, son 60.000 palabras, es decir, unas 250, 300 páginas. Entonces, claro, pues, ese libro es un tercio más corto que, por ejemplo, Jaula de Neón. Entonces, obviamente, a nivel logístico, pues lleva menos tiempo. Entonces, más o menos es el tiempo que te puedo dar. ¿Cuántos libros estás escribiendo a la vez? A la vez, claro, en paralelo, ahora mismo tres, por ejemplo. Valkyria Cross 1, que es la saga, la serie que sale en mes y medio, ahora mismo lo tienen beta lectores y la semana que viene pasaré a limpio su feedback y todos sus comentarios porque ya más o menos se lo han leído todos. Luego Valkyria Cross 2, el lunes se lo mandé al editor, con lo cual yo ahí ya he terminado, pero bueno, luego tengo que pasar a limpio sus correcciones y demás. Y ahora por otro lado estoy con la segunda entrega del Ordenador de Atlas, que ahí sí que es más parte creativa estoy justo ahí metido en todo el meollo de la novela. Entonces ahora mismo llevo tres en danza, por así decirlo, que además son los tres libros que quedan por publicar este año. Vale, ¿y cómo haces? O sea, tú llegas por la mañana, ya has hecho la parte menos creativa, dices, voy a escribir sobre esto. ¿Cómo te metes? Porque claro, son mindsets diferentes, universos, en tu caso además, literalmente universos distintos. ¿Cómo dices, voy a ponerme a escribir sobre que haces algo para imbuirte de lo que vas a escribir? ¿Cómo funciona? Sí, este cambio normalmente es el que más cuesta y antes sí que era un poco más, por ejemplo, con Eternum. A efectos prácticos, Eternum he estado 4 o 5 años desde que lo empecé a escribir hasta que publiqué el último libro, que fue en febrero de este año. Y claro, es una experiencia diferente porque sí que ya estaba un poco cansado en el sentido de que yo había crecido mucho como escritor y también como persona de cuando empecé 5 años atrás a escribirlo. Entonces ahí sí que había sido diferente. Pero bueno, actualmente sí que lo tengo ya más estructurado y yo ahora escribo 2 libros de cada. Entonces yo he escrito Valkyria Cross 1 y luego seguidamente Valkyria Cross 2. Entonces en ese caso no tengo que cambiar de paradigma, por así decirlo. Y ahora estoy con el Ordenador de Atlas 2 y cuando termine este libro inmediatamente yo me voy a poner con el siguiente a escribirlo. Sí que es cierto que entre medias, eso, tengo que pasar limpio las correcciones del editor y demás, pero aquí sí que son, digamos que no consume tanto a nivel creativo vale, tengo que crear una trama completa con este personaje o tengo que darle profundidad y demás. Entonces ahora digamos que voy compartimentando 2 libros y también así me ayuda para tomar un respiro, porque a efectos prácticos ahora estoy un poco cansado, por así decirlo, de Valkyria Cross, en el sentido de, oye, que quiero tramas distintas, quiero volver un poco más a la ciencia ficción y pensar, digamos que enfrentarme a problemas diferentes. Y seguramente dentro de 4 meses, cuando ya haya escrito los 2 libros de Loriador de Atlas, pues me pasa otra vez lo mismo de, oye, que me apetece ahora misterio puro y duro, aquí tipo Agatha Christie, y me apetece muchísimo volver. Entonces también sirve para evitar quemarme de un poco de los mismos personajes o el mismo mundo siempre. Vale, voy a hacer un salto de toda tu creatividad, porque tú estás constantemente enfrentándote a problemas en tus novelas, en tus libros. Tienes un montón de experiencia, de hecho ahora mismo has dicho que te apetecen nuevos problemas y por eso pues cambias un poco de mundo. ¿Cómo te enfrentas tú a los problemas en tu vida real? Porque claro, tú no has llegado aquí y a poder vivir de tu escritura así, han pasado cositas, habrás tenido problemas. ¿Cómo te enfrentas al problema en tu vida real? Es una pregunta tan general que no sé cómo responderla. ¿Vale? Te la concreto más, me parece muy bien, porque sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu principal problema para realmente convertirte en escritor? Porque habrás empezado a escribir, pero no sabrías qué hacer con eso. Entonces, ¿cuál ha sido tu principal problema para convertirte en escritor? Esta sí que la tengo clara. Constancia. Síndrome del objeto brillante. Perfecto. Que era que iba cambiando siempre el foco de una cosa a otra, aunque volviese, pero muchas veces iba cambiando. ¿Y cómo lo has solucionado? Eh, a ver, aquí sí, un poco de contexto. Eso, yo, como he comentado al principio, siempre he sido muy curioso, entonces siempre he tenido muchas, digamos, cosas de las que quería aprender. Con 13 años aprendí a programar y, sobre todo, siempre tenía esa idea de que yo me iba a convertir, o siempre soy muy ambicioso, Steve Jobs o alguien así que ha creado una startup importante, tema de inteligencia artificial, que eso me apasionaba antes de que llegase ChatGPT y demás. Y estaba ahí.
estudiando muchísimo sobre eso, aprendiendo programación, aprendiendo sobre matemáticas específicas para inteligencia artificial, y luego llegaba un momento en el que, por lo que fuese, se me iba un poco la motivación o las ganas a los meses, y me desinflaba y pasaba lo siguiente, de ahora me apetece parte de marketing, estudiar marketing, un proyecto de algo de emprendimiento, de marketing de afiliación, cualquier cosa, lo mismo, me volví a enfocar, estaba a tope, me volví a quemar y pasaba con lo siguiente. Luego ha vuelto la escritura, me apetece un montón escribir este libro, lo empecé a escribir, lo dejaba a medias y así un poco con todo. Entonces, esto luego evolucionó y sí que hubo un momento en el que ya cuando vivía como marketing digital, como freelance, que tenía varios proyectos y a efectos prácticos podía hacer malabares con todas las cosas, pero claro, nada llegaba a salir de verdad. Y además también ahí ya estaba escribiendo y también la idea era meter otra bola más ahí para hacer malabares, que fuese la escritura, como si se fuese factible, sobre todo con la idea que tenía de publicación, junto con el resto de cosas. Entonces, digamos que hubo un momento en cuanto a cómo lo solucioné. Por un lado, la parte obvia de que te das cuenta de, a ver, que esto es insostenible. Ahí fue con la primera vez en mi vida que empecé a tener estrés, porque yo siempre he sido alguien muy pragmático y muy bastante despreocupado en el sentido de que si algo no lo puedo solucionar, pues para qué me voy a centrar, y si lo puedo solucionar, pues me voy a poner en ello. En ese sentido, entonces hubo un momento de que ya, a ver, que esto ya es demasiado, porque tenía 2 trabajos a mitad de jornada, por así decirlo, como Project Manager Marketing Digital, luego proyectos propios de emprendimiento de páginas de afiliación y demás, luego también escribiendo novelas de Aeternum, que ahí estaba a lo mejor por el segundo libro, y ya un momento que no me daba la vida y que ya empecé a quitarme cosas. Pero aún así, y ya además ya cuando yo ya había decidido que me quería enfocar como escritor, pero no era lo único que yo tenía ahí de, vale, yo quiero ser escritor, enfocarme 100% en el escritor y estar ahí para el resto de mi vida. Sino que tenía más proyectos, seguía con la parte de inteligencia artificial, estaba pensando en crear una newsletter sobre inteligencia artificial en inglés y seguir con esa parte de emprendimiento, de tecnología, de programación. Y luego también está la parte creativa de escribir, entonces pues estaba viendo cómo jugar con todo eso, pero una vez más pasando de objeto brillante al siguiente objeto brillante al siguiente objeto brillante, que es entonces yo cuando me despertaba por la mañana, digamos que tenía muchas luces que veía, entonces a lo mejor un día brillaba más la parte de la escritura y era donde me centraba, y las siguientes semanas seguía esa luz, pero luego otro día me levantaba porque a lo mejor había tenido más fricción esos últimos días o estaba en un bache, en un obstáculo, y esa luz empezaba a brillar menos, y otra, esa de ahí, ahora brilla más, perfecto, pues voy para allá. Y ahora paso otra vez a la inteligencia artificial. Y entonces digamos que iba cambiando el foco constantemente. Y claro, el problema de esto es que cualquiera de esas opciones habrían sido válidas y si las hubiese seguido con el 100%, podría haberse convertido en un proyecto grande y del que podría haber vivido. Pero como tenía la atención repartida en muchos y además también esto resultaba en una falta de constancia, pues claro, no se traducía en resultados, o por lo menos en avance. Entonces hubo un momento con este movimiento de levantarme y seguir una luz diferente cada 2-3 semanas, que esto fue, la verdad que era un sitio bastante idílico. Estaba en una cafetería, en una tetería en Taiwán, ahí en las montañas con mi hermano, que estábamos viajando por allí, y ahí me puse a escribir en un journal que tenía, que escribía pues de vez en cuando, sobre todo para vaciar la mente y para ver un poco qué problemas, para reflexionar sobre mis problemas o sobre cualquier cosa. Y ahí porque ahí justo acababa de dejar ya varios trabajos y tenía bastante dinero ahorrado el año anterior, entonces estaba enfocado 100%, se supone, en Kian Noren a escribir, pero aún así estaban volviendo proyectos nuevos de, uy, esta luz vuelve a brillar, voy a seguirla. Y entonces me preguntaba a mí mismo de, a ver, si realmente me quiero ganar la vida como escritor, o exactamente qué es lo que vas a hacer con tu vida, de poder dejar de seguir a todas las luces y centrarte solo en una, básicamente. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de que hasta entonces yo siempre había tenido la imagen mía idílica, yo siempre he sido muy ambicioso y eso, yo como mi imagen idealizada de lo máximo, el máximo exponente de mi yo como persona era pues ser el CEO de una startup importante, y pues la idea está de Silicon Valley, siempre me había apasionado mucho ese mundo. Pero ahí fue cuando me di cuenta de que realmente siempre, el mayor impulso que había tenido siempre detrás de todo había sido la escritura. Que el primer libro lo escribí con 11 años, incluso antes de aprender a programar, y siempre yo lo había visto como algo secundario, algo que, bueno, está ahí,
pero realmente había sido al revés. Siempre había sido lo primario, solo que en algún momento se metía otra cosa. Y eso se relegaba ahí, pero luego volvió otra vez. Pero nunca lo había visto como algo que mereciese mi atención completa. Y ahí, escribiendo, fue cuando me di cuenta de que realmente era al revés, que siempre el resto de estímulos, por así decirlo, habían sido como cosas secundarias que habían relegado la escritura, que era lo principal, por así decirlo, a segundo lugar. Entonces, en ese momento, yo tuve que hacer una decisión, tomar una decisión de, vale, eres alguien ambicioso y quieres llegar muy lejos con lo que sea que hagas, pero claro, tienes que elegir una cosa, porque si no, no vas a poder llegar tan lejos como tú quieres llegar. Entonces, bajo este supuesto, ¿qué es lo que eliges? Y yo ahí sin duda lo tuve clarísimo, que fue la escritura, porque sobre todo como escritor independiente, que a fin de cuentas yo soy mi propia editorial, tengo la parte de la creatividad que todos los días se suple, por así decirlo, pues creando mundos, personajes, tramas, y toda esa parte creativa sale ahí todos los días y la disfruto muchísimo. Pero luego también esa parte de emprendimiento, de marketing, de negocio, que también siempre he tenido mucha pasión por ello. También con la parte de que sea mi propio negocio y que tenga que no solo escribir los libros, sino luego venderlos y llevarlos a los lectores que lo van a disfrutar. Toda esa parte también está ahí. Y luego también esa parte de programación, de tecnología que me fascina tanto, en mi caso que muchos de mis libros son mundos de ciencia ficción, ahí también puedo jugar con ello, con conceptos que siempre me han interesado mucho, de ciencia, de tecnología, lo puedo explotar de esa forma y digamos que está justificado el que yo durante 3 semanas siguientes esté investigando algo sobre algo específico que me interesa, porque eso luego va a informar toda la trama general de esta novela que estoy escribiendo nueva. Entonces, en ese momento ya fue como una epifanía, pero literal, de decir, ya está, que esto está claro. Y desde ese momento, que fue justo hace 2 años y poco, en febrero de 2023, ya no he vuelto a tener, ya cuando me levanto hay un faro que me ciega de ahí directamente y ya no hay más luces, o a lo mejor hay más luces, pero como la luz del faro es tan potente que no me deja ver el resto. Y ahora me sorprende el verme a mi pasado de decir, porque era un problema real, que tenía el sentido de que siempre me han gustado muchas cosas y siempre he tenido relativa facilidad para aprender y para que algo se me dé bien, pero claro, lo dejaba a mitad y entonces no servía de mucho. Ya era un problema de que, a ver, que esto llega un momento en el que te va a afectar de verdad y que tenía que elegir algo. Y ahora me veo ahí y es como que se me hace muy raro porque ahora no hay otra cosa a la que pueda pensar aparte de escribir, de crear mundos. Y eso, si tengo ciertas incertidumbres de cosas que me han interesado de eso, hay una forma siempre que se aplican en mis novelas. Por ejemplo, ahora Valkyria Cross es una detective privado, pero que tiene casos internacionales. Y entonces ahí mi parte de viajar y de conocer otras culturas la puedo meter ahí. O si el día de mañana me interesa algo, por ejemplo, aquí también que ahora he estado un poco más metido en el mundo del ajedrez, sobre todo el año pasado, pues también lo he metido ciertas partes en la novela. Entonces digamos que ahora ya está todo unificado y ahora no soy capaz de ver otro camino que justo lo que tengo ahí delante. Entonces en este caso es una respuesta bastante larga de cómo soluciona ese problema del síndrome del objeto brillante. Larga y perfecta. Muy, cómo se nota que eres escritor, que lo has contado muy bien. Cuando tú saltabas de una cosa brillante a la siguiente, es porque la cosa brillante con la que estabas había un punto de dolor. Es lo que yo he entendido de lo que has dicho. Había algo que no te dejaba avanzar, que te quedaba claro. Y entonces, en vez de atravesar ese punto de dolor, pues te ibas a otra cosa brillante que te producía más placer en el corto plazo, por así decir. Esto me está causando dolor porque no consigo avanzar, me voy a esto otro, estoy aquí, en un momento determinado esto me causa dolor, me voy a esto otro, y siempre viste que aparecía de nuevo la escritura, ¿correcto? Sí, no siempre era un obstáculo, a veces sencillamente me aburría o dejaba de interesarme por cualquier otro motivo, pero sí, muchas veces es que a fin de cuentas era un poco una forma bastante hedonista de decir, vale, a mí me gusta mucho tener problemas y ser capaz de resolverlos, pero si es demasiada fricción, voy a la siguiente cosa. Perfecto. Y ahora, ¿qué haces cuando hay demasiada fricción? Porque sigue habiendo demasiada fricción, no creo que tengas una vida sin fricción. Aquí hay un modelo mental, o bueno, una forma de ver la realidad que me gusta mucho, que se llama los juegos infinitos. Y entonces ahora como yo veo mi vida y lo que hago como un juego infinito, eso me ayuda a seguir para adelante en el momento en que tengo obstáculos. Entonces sí que te explico rápidamente la diferencia. Digamos que en la realidad, en el mundo hay 2 tipos de juegos, los juegos finitos y los juegos infinitos. Los juegos finitos son juegos con unas reglas específicas, con un número determinado y limitado de jugadores, y el objetivo de un juego infinito es ganarlo. Esto que queda un poco así conceptual,
Por ejemplo, un fútbol. Sí, eso es teoría de juegos, más o menos puede ir por ahí, pero no tiene por qué. Pero, por ejemplo, el fútbol es un juego finito en el que hay 11 jugadores en cada lado, unas reglas determinadas, todo el mundo conoce las mismas reglas y conoce el resto de jugadores, y el objetivo es ganar el partido y ya está. Tú juegas para ganar el partido, lo ganes o lo pierdes, pero tu objetivo es ese. Punto. Y una vez que termines el juego, pues ya está, ya ha terminado. Por otro lado está en los juegos infinitos, que son juegos en los que no hay unas reglas determinadas, y puede que ni siquiera haya reglas, en los que no hay un número determinado de jugadores, ni siquiera tú sabes cuántos jugadores hay, y en cualquier momento puede entrar un jugador nuevo, y luego el único objetivo del juego infinito es seguir en el juego. Por ejemplo, el matrimonio es un juego infinito. Es decir, nunca ganas en el matrimonio, nunca ganas, vale, ya me he casado, ya está. Mi parte de relaciones íntimas ya han terminado. No, es algo que tienes que estar trabajando todos los días y tu objetivo ahí es seguir casado. Normalmente, bueno, casado o seguir en pareja o seguir con una relación sana. Llámalo como quieras. Los negocios, por ejemplo, lo mismo, son juegos infinitos. Tu objetivo, tú si quieres te puedes poner objetivos determinados, pero eso, digamos que es un juego finito dentro de un juego infinito, ¿vale? Tú puedes decir, yo quiero llegar a 1 millón de facturación este año, pero tú cuando llegues ahí, el objetivo realmente es seguir en el negocio, que se haga un negocio sano y que siga adelante, y tu objetivo es estar dentro del negocio lo máximo tiempo posible. Te puedes comparar con otras empresas, por ejemplo, pero son bajo términos arbitrarios que tú te pones y también en un espectro de tiempo determinado que tú te pones a ti mismo, porque vale que este año tú seas mejor, por así decirlo, que otra empresa porque ha facturado más, pero puede que dentro de 2 años tú hayas desaparecido y la otra empresa siga. Entonces, digamos que eso es un juego infinito porque tu objetivo es seguir en el juego. Entonces, el problema de esto es tener una mentalidad finita, es decir, mentalidad que está jugando un juego finito en un juego infinito. Por ejemplo, un ejemplo de esto es bajar de peso o tener unos hábitos saludables de, vale, tu objetivo es llegar a bajar a 80 kilos. Realmente tu objetivo es tener un estilo de vida saludable, porque tú puedes bajar 80 kilos, ya has conseguido el objetivo, y luego volver a tus hábitos de antes y volver a ganar peso o volver a tener problemas de salud. Con lo cual, realmente tu objetivo es seguir siempre sano y estar siempre ahí en ese juego infinito. Entonces, aquí, esto ya si volvemos a la parte de la escritura, se reduce a lo mismo. Mi objetivo no es este año vender 100.000 libros, no es este año facturar 50.000 euros, ni nada así. Mi objetivo es estar el resto de mi vida escribiendo novelas que me apasionen, que me gusten, que la gente las disfruta, que les haga reflexionar, que sean un escape de su día a día, y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, mi objetivo es seguir en el juego el máximo tiempo posible, ir mejorando, porque va a ser necesario, porque dentro de unos años a lo mejor lo que estoy escribiendo ahora no funciona y tengo que evolucionar mi escritura, o tengo que mejorar la forma en la que creo los personajes, con tramas distintas, a nivel de marketing o a nivel de negocios también las cosas cambian mucho. Entonces todo el rato tengo que seguir evolucionando para seguir en ese juego infinito. Entonces cuando tengo problemas, que obviamente pues, como cualquier emprendedor o como cualquier escritor o como cualquier humano pues tengo problemas, siempre digamos que tengo una frase que es de un emprendedor americano que se llama Alex Hormozi, que me encanta, que la frase es I cannot lose if I do not quit, que es no puedo perder si no dejo el juego, si no me rindo en el sentido de abandonar el juego. Entonces, como yo sé que estoy en un juego infinito, la única forma en la que yo puedo perder es dejando de jugar. Entonces, si hay un día que no me apetece escribir, voy a hacer lo mínimo posible para no dejar de jugar ese día. Tengo que escribir 2 horas y a lo mejor lo que escribo no está muy bien, da igual, ya luego lo editaré, para eso está el resto de fases de proceso creativo, pero hoy tengo que jugar porque la única forma en la que pierdo es si dejo de jugar. Si tengo algún problema de negocio de Facebook, por ejemplo, me bloquea la cuenta de anuncios, pues vale, esto en verdad es un obstáculo más, con esto no has perdido, solamente pierdes si dejas de intentarlo, si dejas de jugar. Entonces, cuando tienes problemas, y obviamente esta mentalidad así estoica, es muy fácil hablar en una conversación 1 a 1, obviamente cuando estoy con mis problemas no es tan cinemático ni tan perfecto, y muchas veces me cuesta varios días o varias semanas o varios meses si son problemas muy gordos o si que empieza a meter más, digamos, limitaciones propias. Pero siempre gracias a esto y obviamente a luego trabajar y a ver un poco, hablar con otra gente, luego ya diferentes herramientas que tengas a tu disposición, pero gracias a ver, digamos, mi realidad como esto, como un juego infinito, de que mi único objetivo es seguir en el juego, me ayuda a seguir adelante. Qué respuesta tan interesante. No me acuerdo de qué pregunta te he hecho, pero me ha flipado la respuesta. Es maravillosa.
Te cambio un poquito de tema. Em, ¿Cuál es la herida más potente que le has creado a un personaje? Es que aquí nos estaremos metiendo en terreno de spoilers. Claro, claro. Porque muchas veces una herida, claro, digamos que un personaje tú cuando lo conoces, pues actúa de una forma congruente con lo que es esa persona normalmente, pero claro, muchas veces no sabes por qué actúa así y muchas veces ni siquiera el propio personaje o la propia persona sabe por qué actúa así. Entonces conforme avanza la trama y demás, que ya se va, digamos que se ahonda en esa parte. Un ejemplo sería Star Wars, de que su padre de Skywalker es... se me ha olvidado el nombre ahora, que se me ha ido de la mente. Darth Vader, eso, ese. Entonces, claro, digamos que esa herida, si yo te digo que la herida es esa, claro, ya te estoy spoileando. Entonces, muchas veces suele ser algo así, porque a efectos prácticos la herida es lo más profundo del personaje y lo que más va a conmover al personaje y también a los lectores. Entonces, claro, eso te lo guardas para partes importantes de la trama o de la serie y todo, digamos que va alrededor de ello. Entonces, jugar con esto sí que sería bastante terreno. Perfecto. Te cambio la pregunta a ver si no hacemos spoiler, ¿vale? ¿Cuál es la herida que has creado que sea más cercana a ti? Yo creo que, a ver, tampoco, porque como te he dicho, no me he analizado a mí mismo con este paradigma de heridas, eh, pero yo creo que si vamos más a algo menos profundo y más problemas, yo creo que Valkyria Cross, el personaje de esta nueva serie, yo creo que es el que más se parece a mí, porque también es un personaje, es una novela contemporánea, con lo cual es realista. El personaje tiene más o menos mi edad, es un poco mayor que yo, pero bueno, tiene más o menos mi edad, y también tiene muchos ingredientes. Yo creo que es el personaje que más bebe de mí en cuanto a la concepción. Luego, cuando evoluciona, pues obviamente ya no tiene nada que ver conmigo, pero sí que en cuanto a la concepción, sí. Entonces, justo el problema que hemos estado hablando del síndrome del objeto brillante y varios conceptos de los que hemos hablado ahora, he jugado con ellos en la primera novela y en el resto de la serie conforme vaya evolucionando, porque es el problema principal que tenía, bueno, uno de varios, que tenía Valkyria y que le estaba limitando a seguir creciendo y eso que aquí la trama principal es una chica que siempre ha querido ser detective privada y que ya después de muchos zigzags en la vida, esto es bastante similar a lo mío, llega ya por fin a ser detective privada y ya está, ya ha terminado la formación obligatoria que hay que hacer en España, que es como una titulación y ya está trabajando en una agencia de detectives, lo único pues que acaba de empezar y pues es una becaria, le da un poco toda la mierda y luego también pues que el día a día, sobre todo el día a día realista de un detective privado en general es hacer seguimientos, estar sentado en un coche viendo si un seguimiento, por ejemplo, estás investigando a alguien que supuestamente ha hecho fraude por estar baja de presión y la empresa supone que es un fraude, pues tienes que ver realmente y hacer el seguimiento al día a día, sabes cuándo empiezas, pero a lo mejor tienes que estar 10 horas hasta que la persona se mueva, etcétera. Entonces, en este punto, que tiene varios obstáculos, Valkyria se pregunta de, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? O yo creo que no. Y es cuando empieza a ver otro objeto brillante y dice, a lo mejor esa es la solución. Entonces, esta es un poco la concepción principal y muy similar a mi caso, de luego, obviamente, pues esto no deja de ser ficción, entonces aquí tengo mucho más ingredientes con lo que el personaje luego puede jugar con ello, pero a efectos prácticos es eso. Yo creo que esta es la idea o problema principal que yo creo que más se parece a algo real que yo he tenido, pero una vez más luego el desarrollo es diferente. Cuando tú estás escribiendo, hay algunas escenas de Eternum, yo estoy deseando leer tus otras novelas también, hay algunas escenas de Eternum que son muy emocionantes, sin hacer spoilers sobre cuál ni nada de eso, pero hay una montañita rusa de emociones bastante de puta madre. Cuando tú estás escribiendo, ¿tú sientes todo eso? Sin duda. Yo he llorado escribiendo escenas, otras que estaba, que luego salía, yo me acuerdo muchas veces de escribir alguna escena, siempre mi hermano es la primera persona con la que hablo, de escribir una escena y decir, madre mía, de lo que acabo de escribir, lo que me ha costado a nivel de dolor emocional, de, sobre todo, supongamos que un personaje muere y es un personaje con el que has escrito ya 5 novelas, que has narrado mucho, a efectos prácticos es como si una parte de ti muriese porque ya no vas a volver a ponerte en su piel, digamos que ese personaje, obviamente luego puedes hacer diferentes cosas por si quieres que aparezca en modo de flashbacks o algo así, pero bueno, una parte de ti digamos que muere, por así decirlo. Entonces eso lo sientes mucho y completamente, además también porque yo tengo una imagen muy visual, entonces yo cuando escribo también escribo de esa forma, pero yo me lo imagino todo perfectamente y cuando estoy ahí escribiendo
estoy completamente metido en la escena y me dejo llevar completamente. Entonces, a nivel de llorar, de tensión, luego también, por ejemplo, si hay una escena subida de tono, pues también a veces yo también lo notas y es un poco general todo, de las emociones que, a ver, si tú como escritor estás escribiendo una escena y a ti no provoca ninguna escena, ninguna reacción emocional en ti, ¿cómo pretendes que eso luego vaya a emocionar al lector? Entonces, primero te tienes que emocionar a ti mismo y ya si una escena a ti te ha conmovido de cualquier forma posible, cualquier tipo de emoción, ya estás en la línea de decir, vale, yo esto creo que al lector le va a conmover. Al hilo de lo que has dicho, ¿con qué personaje tuyo te acostarías? Esta pregunta no me la esperaba, ¿eh? A ver, claro, sobre todo en Aternum, claro, en Aternum ya te metes que hay personajes que tienen 400 años y demás. Eh, claro, también afecto, claro, en Aternum además justo se juega con esto de que alguien puede tener 400 años, pero luego a nivel físico tiene 30 y pocos. Bastante interesante. A ver, yo tiraría más por Eternum, que a efectos prácticos también es mi saga más conocida. Supongo que Lara Holman, yo creo que es el personaje más atractivo también que yo tengo en mi cabeza, que luego obviamente pues, cada uno se lo imagina como quiere. Entonces supongo que sería Lara Holman. Pregunta curiosa y esto puede tener problemas si luego esto se acaba convirtiendo, cuando se adapte a cine o a serie. Pero sí, sí. Otra puerta que está abierta. Vete tú a saber. Sí, justo Genesis, una novela independiente que publiqué el año pasado, justo juega con estos temas. ¿A qué personaje matarías si pudieras reescribir su historia hoy? Yo creo que sería, bueno, no sé spoiler, pero bueno, en el primer libro Eternum no sale, pero bueno, se introduce en el segundo y es Derek Nyman. Disfrutaba muchísimo escribiéndolo porque ya en el primer libro solamente hay una narración y narra a Lara, pero luego se van metiendo más personajes como narradores. Entonces meterme en la cabeza de ese personaje lo disfrutaba muchísimo porque es psicopatía completa y el hombre tiene algunos comportamientos y algunas escenas suyas que son bastante preocupantes y yo las disfrutaba muchísimo porque era como dejarme llevar de la forma más libre completamente y es como, no sé, que era una experiencia muy liberadora y luego mucha gente me ha dicho que odiaba a ese personaje que le caía como el culo y es como, perfecto, lo he conseguido, entonces ese personaje... Claro, yo tengo un cariño extraño a él, pero luego el personaje es un hijo de puta completamente. Y entonces, a nivel de matar, yo creo que es el único que si tuviese que elegir uno, digo, bueno, él, que al menos no me sentiría tan mal, por así decirlo. ¿Qué historia escribirías si supieras que nadie la va a leer? Yo creo que ninguna. Esto también puede ser... Yo es que nunca he escrito algo de historia a nivel de ficción, de escribir una historia con la idea de que de solamente lo quiero leer yo. Esto a fin de cuentas puede ser algo un poco egotístico, algo de... A fin de cuentas yo escribo porque no quiero que esa historia... Yo escribo para sacármelo de la cabeza. Y si me lo saco de la cabeza es para que otra gente lo disfrute. Que luego puede que sea para una gente o no, o que a una persona le vaya a gustar y a otras no. Pero yo escribo con la idea de que eso no solo se quede en algo que yo he disfrutado escribiéndolo y desarrollándolo, sino que luego sirva para más gente. Entonces nunca me paro a pensar de, vale, esto lo voy a escribir con la única intención de que solo esté para mí. Sí que es cierto que yo cuando escribo, mi única pretensión es disfrutarlo yo, la escritura, y ya luego en la parte de edición me encargo de que también lo disfrute el resto de la gente, pero a nivel de escribir esto solo para mí, nunca me ha sucedido más allá de, obviamente, reflexiones personales y demás, sí, pero a nivel de ficción, no. Fantástico. Pues termino con dos preguntas porque ha sido una entrevista maravillosa. O sea, me ha encantado verte en todas estas partes distintas y yo creo que la persona que nos está escuchando también. Aquí hago una pregunta que es promo para mí, que puedes contestar o no, como todas, claro. ¿Por qué recomendarías el podcast de Alberto Cartier? Yo, sinceramente, he hecho unas cuantas entrevistas y esta la estoy disfrutando mucho. También, a efectos prácticos, una entrevista es hablar sobre mí mismo, entonces eso siempre gusta. Pero por cómo ha ido moviéndose la conversación y los temas que hemos tocado, sobre todo más la parte psicológica y demás de mi caso, de crear personajes de ficción, la he disfrutado mucho. Y luego también como oyente, yo creo que hemos tocado temas, a efectos prácticos, muy universales, como son las historias, como son cómo nos comportamos nosotros los humanos y por qué nos comportamos como comportamos. Entonces yo creo que, tanto como entrevistado como oyente, yo creo que si el resto de entrevistas son de este tipo de que te deja llevar por la curiosidad y lo intentas llevar a una forma más práctica y más aplicable para el oyente, pues, sin duda lo recomendaría justo por esos motivos. Muy bien, muchas gracias.
Y antes de irnos, ¿hay algo que le quieras decir a la persona que nos está escuchando? Yo creo que ya está todo dicho, que nada, que si quiere historias para irse de su día a día y disfrutar mientras que abre un libro, pues que puede echar un vistazo a mis libros. Y que si alguien quiere dedicarse a la escritura y le ha quedado dudas, porque sobre todo a nivel logístico de cómo llegar a lectores, pues ese tema no hemos tratado. Si alguien tiene alguna duda, bueno, que yo estaré encantado de responder en mi correo. Entonces, en kiannoren.com pueden llegar a mis libros y también pueden llegar a escribirme a mí. Os tendréis que currar un poco para llegar a escribirme a mí, pero bueno, se llega. Y que nada, que estaré encantado de ayudarlo, ya sea con historias que disfruten o ayudando si alguien quiere vivir de escribir, vamos, que es algo apasionante y que cuando uno lo logra es una suerte tremenda. Qué bien, pues muchísimas gracias, Kian. Ay, no te he preguntado de dónde viene el nombre de Kian Noren, porque no es tu nombre de nacimiento. No, no, yo soy de Albacete y en Albacete yo creo que no hay ningún Kian Noren. A ver, el porqué del nombre, mi idea siempre ha sido luego publicar en mercado anglosajón. Yo he vivido en Estados Unidos y hablo inglés sin problema y a efectos prácticos ahí es un mercado más grande y aunque España siempre, yo voy a seguir escribiendo siempre en español, lo voy a publicar en español y voy a tener relación con lectores en español, eso no va a cambiar, pero sí que mi idea es luego moverme también en el mercado anglosajón. Entonces mi nombre real no se pronuncia muy bien porque allí no saben pronunciarlo. Y luego tampoco es un nombre muy artístico, por así decirlo. Y yo creo que Kian Noren sí que es un nombre más artístico. También, a ser un nombre medio inventado, sí que coge ingredientes que son reales, pero bueno, dominio lo pude comprar en Instagram y todo, pues obviamente es con mi nombre real, con mi nombre completo, ya está, Kian Noren, no tengo que añadir nada más. Entonces esa ventaja está. Y luego también, no es el motivo principal, pero bueno, prefería separar mi vida personal de mi vida más pública. Y a efectos prácticos, si alguien quiere buscar mi nombre, le va a llevar un par de búsquedas encontrarlo. No está inaccesible, pero bueno, prefería mostrarme como Kian Noren. Y en cuanto a de dónde lo saqué, se lo robé a un personaje. un personaje de Aeternum, antes se llamaba Kian Noren, y cuando decidí que quería tener un seudónimo, estuve varios días dándole vueltas a qué seudónimo, investigando y demás. Y ese brillaba cada vez más y digo, joder, si es que este ya es perfecto, voy a robárselo y voy a cambiárselo. Y ese personaje es Kay Ollerson. Entonces, antes se llamaba Kian Noren y claro, Kay Ollerson es un personaje bastante relevante y sobre todo el apellido Ollerson es truncal de toda la saga. Entonces, si no hubiese hecho ese cambio, seguramente habría sido Kian Noren y vamos, habría tenido un sabor diferente las novelas. Pero sí, sí. ¿Cómo se te ocurrió el nombre de Kian Noren? Kian Noren, el personaje tiene ascendencia sueca, nórdica. Entonces, Kian no lo sé, Noren es un apellido noruego. Le quité no sé cómo se llaman los dos puntos que tiene encima de la O en Noruega. Y Kian, pues no sé, buscando nombres típicos nórdicos y jugando con muchos hasta que encontré uno que me gustó. Normalmente con los personajes principales suelo hacer un proceso así. Vale, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo de entrevista, me ha encantado. Nada, muchas gracias a ti, que lo he dicho, he disfrutado muchísimo. Así que nada, sobre todo contigo, que ya hemos intercambiado unos cuantos correos, el hablar ahí con un lector, aunque han sido dinámicas distintas, pero bueno, conocer más a un lector ahí uno a uno, la verdad que lo disfruto mucho y lo he dicho, he disfrutado muchísimo de la entrevista. Así que muchas gracias por todo y por la invitación. Qué bien, muchas gracias a ti. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, creo en ti y creo en tu capacidad para crear una vida mejor. Nos vemos en unos días.